Familia, bienvenidos a un episodio más. Creo que, muy honestamente, creo que este es quizás de los episodios que más emoción me genera, porque ya saben que me encanta un poco contrastar ideas y demás, y siento que la invitada que tenemos el día de hoy nos va a permitir mucho eso, además de conocernos, de poder conectarnos, de poder llevarnos a una visión más amplia acerca de nosotros mismos, también un poco más holística, haciendo claridad acerca de esto. Entonces me interesa mucho aprender de ella también, como que conocerle un poco lo que piensa, sus perspectivas, su manera de ver las cosas, no solamente a nivel humano, sino también como a nivel de industria de lo que tiene que ver con el conocimiento de la mente en realidad, ¿no? Entonces me parece fascinante y bueno, pues no nos alarguemos más. Sofi, gracias por esta invitación, muchísimas gracias por este espacio, créeme que voy a disfrutar un montón lo que sea que tengas por compartirnos en este momento y me gusta siempre comenzar como por lo simple. ¿Quién es Sofi? ¿Cómo se identifica? ¿A qué se dedica? Y a partir de este vamos comenzando. Bueno, primero que todo, Alejo, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de co-crear una conversación hermosa. Ojalá todo lo que conversemos acá sea para tu crecimiento, tú que estás viendo en casa. Y nada, muy honrada de estar conversando acá. También te admiro un montón. Entonces sé que va a ser delicioso este momento. Bueno, Alejo, ¿quién es Sofi? A ver, Sofi es una alma que vino a esta tierra con mucho amor y muchas ganas de experimentar, crecer, aprender, expandirse y a través de ese aprendizaje y expansión que vive, compartirla al mundo en servicio. Esa Sofi, en este cuerpo que estoy, por así decirlo, lo que hago es encender corazones. ¿A qué me refiero con encender corazones? Le ayuda a las personas a liderar sus mentes, que encuentren eso que les apasiona, que es su propósito y que se den cuenta que tienen un poder creador enorme. En términos de carrera o estudios, pues soy psicóloga, soy informada en trauma, experta en propósito, experta también en alto rendimiento porque trabajé con Anders Ericsson, que fue uno de los padres del alto rendimiento, y soy coach también del estado de flow. Mm, Eso ya empieza emocionante porque digamos que en estas especialidades me gustaría saber cómo unes todo esto, ¿no? Porque estás informada en trauma, como tú dijiste, ¿no? Especializada en temas de propósito y a la vez también eres coach. Y aquí ya empiezo yo como a tener un poco de preguntas curiosas. ¿Cómo haces tú o no? ¿Cómo haces no? ¿Qué te llevó a ti como a ir más allá de quizás esas barreras que hoy en día podemos ver acerca entre la psicología y todas estas informaciones que se les conoce como nueva era y demás? ¿Qué te llevó a ti como a decir, voy a ir más allá de estas estructuras y a tener una mirada mucho más holística? Y esto también te lo pregunto porque me parece muy interesante. Digamos que ojalá algún día las personas que están escuchando esto tengan la posibilidad de conocerte. Transmites demasiada, no sé cómo decirlo, como una energía o un espíritu muy en calma, muy en paz, muy holístico, muy zen, incluso tu tono de voz y demás cosas. Y se nota que eres una persona que ha ido más allá de esas estructuras que se soportan netamente en la ciencia. Sí, mira, Alejo, mi papá, que fue una persona muy importante para mi vida, él murió cuando yo tenía 10 años, pero esos 10 años anteriores a su muerte me sigue entregando cosas hermosas en espíritu, pero cuando estaba pues acá en vida, me enseñó cosas tan hermosas. Y la enseñanza más grande que él me dejó fue la siguiente, y es: la humildad es el verdadero trono de la grandeza. ¿Sí? Cuando uno no es humilde, cuando uno no es capaz de abrirse a otras perspectivas, a leer otras cosas, mejor dicho, cuando uno ya cree que lo sabe todo, nunca vas a llegar a la grandeza porque te vas a estancar en un techo. O sea, ¿quién lo sabe todo? Dios, ¿sí? En ese estado de su iluminación. Y el no tener esa humildad para decir, bueno, o sea, vamos a ver qué puedo aprender por acá, ¿sabes? Te limita y te roba esa oportunidad de lo que dije al principio, ser un alma que vino a aprender a través de sus experiencias. Y yo espero crecer toda mi vida
y ser diferentes versiones de mí porque nunca me cerré a aprender, ¿verdad? Habiendo dicho eso, también tuve como una educación muy rígida en ciencia. ¿Por qué? Porque estudié en Estados Unidos y Estados Unidos tiene una corriente muy masculina, por así decirlo, en mi percepción de todo es data, todo es ciencia, todo debe ser probado, todo debe ser rígido. En mi opinión, eso tiene un porqué, ¿sí? Y tiene un porqué beneficioso en el sentido de que obviamente trata de proteger la responsabilidad que tiene una persona que tiene un diploma y dice, mira, yo soy psicólogo, voy a cuidar de tu salud mental, pero también tiene ciertos limitantes porque no hemos logrado descubrir todo lo que existe en este universo con la ciencia, ¿sí? Y debemos mantener esa mente abierta para también permitir la innovación en la ciencia, porque si no nos permitimos abrirnos a esas nuevas posibilidades que a veces nos pueden parecer demasiado locas para una mente científica, la ciencia, el cuerpo de ciencia no va a crecer, ¿sí? Entonces mi opinión es que debe haber un balance, esa apertura, esa humildad, pero también ese pensamiento crítico, de decir como, bueno, sí, esta idea es maravillosa, pero vamos a hacerlo desde un lugar responsable también. Entonces eso me ha permitido crecer mucho, abrirme mucho, no limitarme, pero también hacerlo de una manera responsable, que es muy importante para mí también. Claro, que lo que entiendo es como que la responsabilidad se sostiene en esa estructura, en esos fundamentos, ¿no? Es como combinar lo mejor de los dos mundos, por así decirlo, ¿no? Como que la parte más subjetiva, más individual, por llamarlo de alguna forma, es lo que nos invita a explorar, a descubrir nuevos mundos. Y en ese descubrimiento es necesario establecer esas estructuras para saber que eso que nosotros estamos compartiendo, que estamos pensando, de una u otra forma está fundamentado en algo, ¿no? Exacto. Y también saber que a veces nosotros podemos con una buena intención aportar algo y no sabemos cómo eso puede crear ciertos efectos en ciertas personas, ¿verdad? Eso no significa que no lo vamos a compartir, claro, pero es hacerlo desde un lugar de la reflexión para compartirlo responsablemente. Sí, me gustaría hacerte una pregunta que me está surgiendo en este instante que me parece un tanto curiosa. Yo admiro mucho a los profesionales de la salud mental, ¿sabes? Yo tengo incluso varios amigos, obviamente incluyendo a ti, que son psicólogos, y yo respeto mucho lo que han hecho. Cuando digo lo que han hecho es como tomarse el tiempo de estudiar, de pasar unas pruebas, unos exámenes y demás cosas, ¿no? De vivir un proceso de práctica y de preparación. Entonces, digamos que he tenido la fortuna de conocer algunos psicólogos que me ha llevado también como mucho a respetarlos. Y cuando digo respetarlos, no solamente es como admirar su conocimiento y demás, sino a través de lo que yo hago también respetarlos mucho. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy con mis respectivos procesos, les llamo yo, por ejemplo, no suelo trabajar temas como de duelos, como de aspectos de ansiedad y depresión, porque conozco la información, pero no me hace experto en ese tema, ¿sí? Entonces, cuando llegan personas, Alejo, estoy pasando por un episodio de esto y demás, mi recomendación directa es, ve donde un psicólogo, ¿sí? Te hago este contexto porque la pregunta que quiero hacerte es, hoy en día, el mundo del coaching, de la programación neurolingüística y todo esto, ha tomado demasiada fuerza a tal punto de que incluso les va mejor a las personas que se preparan de una manera muy autodidacta que a los profesionales como los psicólogos, terapeutas, psiquiatras y demás que pasan años estudiando. ¿Tú por qué crees que empieza a pasar todo esto? Primero que todo, quiero decirte y admirarte porque, o sea, lo que tú haces es, yo me quiero dar al mundo en servicio, ¿verdad? Y lo haces desde herramientas muy hermosas. Tú y yo hemos tenido pláticas y a mí me pareces una persona sumamente con herramientas hermosas, poderosas, pero responsables, ¿sabes? Y lo haces desde un lugar de la humildad. Y es esa humildad de decir, hey, yo no lo sé todo, soy parte del equipo. ¿Sí? Y creo que eso es algo muy importante que debemos hablar. Los coaches, las personas hasta que hablan de cosas holísticas, los psicólogos, somos un equipo, ¿sí? Y a veces estamos, o hay una corriente tal vez que es uno contra el otro, que ojo, entiendo y es necesario, ya voy a explicar por qué, pero debemos volver,
al punto de que todos estamos aquí con la intención de sanar a la humanidad, de elevar a la humanidad. Y debemos apoyarnos entre sí, como tú lo haces, ¿sí? Desde la responsabilidad. Desde un lado, las personas que critican a una de las profesiones o a uno de los grupos, de pronto lo hace desde una intención de, hey, mira, hagámoslo de esta manera porque mi conocimiento te puede aportar que si lo haces de esta manera responsable, tal tú como lo haces, puedes tener mejores resultados. Y viceversa, los otros pueden decir, oye, mira, te puedo aportar esto porque aprendí esto del coaching, que de pronto puede expandir la práctica de la psicología. La cosa es cómo lo estamos haciendo. Y aquí sí le hablo de los colegas. O sea, los coaches no van a desaparecer, los psicólogos no vamos a desaparecer. No vamos a desaparecer, ayudémonos entre sí, aprendamos entre sí y crezcamos como este equipo que somos de impacto positivo al ser humano, aprendamos del uno al otro. Entonces, para mí como que también es importante tocar ese tema porque yo sí digo, no veo el sentido de estar peleando, ¿para qué? Aprendamos y crezcamos. Y por el otro lado, Alejo, ¿por qué pienso de pronto que le va mejor pues las personas que son coaches que a los psicólogos? ¿Te refieres a qué? A tipo... Un tema de reconocimiento, posicionamiento, económicamente hablando también, inclusive muchas veces hasta a nivel de prestigio, ¿sabes? Mira, la verdad no tengo la respuesta. Lo que puedo opinar es que lo que ocurre es que la psicología es muy regulada. ¿Sí? Y eso está bien, porque de nuevo estamos hablando de la salud mental de un ser humano, es algo delicado. Sin embargo, nos hemos quedado en, o lo que yo he visto, no conozco todos los colegios de psicólogos del mundo, pero lo que yo he visto es que nos hemos quedado mucho en solamente se hace terapia una vez, o sea, como que en sesiones de terapia y ese es el modelo en el que podemos ayudar, ¿sí? Y de pronto por miedo o porque no se enseña otra cosa en las universidades o otra cosa, no hemos expandido o innovado, ¿sí? Porque es mucho de, tenemos que seguir una pauta, ¿sí? Entonces, no ha habido esa oportunidad de que muchos más psicólogos se abran a opciones como un negocio digital, por ejemplo, que ahorita esto está pasando mucho más. Los coaches, como es una profesión que claro que está regulada, sí está regulada, pero no está tan regulada como la psicología, ha habido mucho más libertad para poder difundir, para poder crear, para poder innovar. Y eso les ha dado más libertades de aprovechar, por así decirlo, como las herramientas actuales, que es la tecnología, ¿no? También tengo otra opinión que puede ser un poquito más, ¿cómo se dice? Controversial, y es que los coaches y los psicólogos nos encontramos en un lugar, ¿sí? Pero en mi experiencia, y como yo lo trabajo porque yo soy las dos, los psicólogos, la mayoría, ¿no? Y lo que la gente piensa que hacen, porque hay psicólogos de todo tipo, organizacionales, hay psicólogos de niños, pues, o sea, pero lo que se hace es como que entendemos cuando una persona está debajo de ¿cómo te digo? De la base, ¿sí? O sea, o estamos deprimidos, o vivimos trauma, o estamos viviendo algún tipo de... Entonces, el psicólogo va muy profundo. No estoy diciendo que el coach no vaya tan profundo, ¿sí? Pero el psicólogo a veces sí va a cosas muy incómodas, ¿sí? Dolorosas, que son procesos un poquito más densos, lo podríamos decir, en el tema de que son más lentos, pero son necesarios, ¿sí? Y el coach sí te ayuda un poquito, pero como tú dices, tú no buscas una persona que está demasiado deprimida, dices, busca un psicólogo, ¿verdad? Ustedes pueden ayudar a una persona que de pronto está acá, ¿sí? No está todavía en la base. Pero el coach es más, vamos para arriba, ¿sí?
vamos a romper creencias limitantes, vamos a accionar. Y claro que un proceso de coaching es sumamente incómodo, pero es incómodo de una manera distinta. Claro. Sí, se siente distinto, se siente un poquito más liviano, se siente un poquito más acción, ¿sí? Así es como yo he experimentado el coaching. Tú me podrás decir, Sofi, mira, yo he conocido el coaching de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? La mente le va a incomodar más el ir hacia abajo, el ir a esas cosas densas, más profundas, más dolorosas, porque toman de más tiempo, tocan fibras muy profundas, a este proceso que es más positivo, ¿sí? O Tony Robbins, ese mensaje que dice como vamos, tú eres puro potencial, que es genial, también es real, ¿sí? Pero no elimina que también existe otra cosa que está abajo. Total. Entonces la gente se siente mucho más enamorada, mucho más atraída por, claro, esa cosa, ese mensaje de vamos para arriba, porque es naturaleza humana. ¿Qué nos va a llamar más? ¿La luz o la oscuridad? Sí, total. ¿Me explico? Entonces, de nuevo, somos un equipo y somos los dos necesarios y los dos somos súper poderosos. Y sobre todo también que se da mucho en un momento donde se experimenta a nivel social mucha inmediatez, ¿sabes? Es justamente lo que tú decías, es como yo quiero una respuesta rápida y ahí muchas veces es que me parece muy curioso porque mencionabas acerca de la libertad y la restricción de un lado y del otro y que es triste que en la restricción que se vive en la psicología no se permita ir como a un lado un poco más veloz, ¿sí? Yo entiendo que es necesario, pero por el otro lado, paradójicamente también la libertad que se tiene de este mundo implica muchas veces caer en irresponsabilidades. Porque yo como veo eso que tú estás diciendo, es como, claro, yo puedo mirar de aquí hacia adelante y puedo decir voy a romper creencias y voy a tomar decisiones diferentes y demás, pero es que no soy consciente de lo que me hace tomar esas decisiones, porque es muy fácil para mí decir, no, entonces rodéate de 5 personas distintas a las que vienes relacionándote anteriormente, pero es que de fondo, detrás de todo eso está lo que me lleva a conectar con estas personas. El problema no es que yo lo elige o no lo elige, el problema es lo que hace que yo conecte con estas personas, con este círculo que a lo mejor muchas veces son nocivos, con este patrón de comportamientos que a veces es destructivo y demás. Y ahí es donde yo dejé, muchas veces, incluso curiosamente hace mucho tiempo dejé de autodenominarme como coach porque no me gustaba eso, justamente por todo el estigma y todo ese tipo de cosas, porque soy muy consciente de que la fama no la hemos ganado, ¿sí? De que incluso yo fui uno de esos que un día se leyó un libro y se paró a dar una conferencia, hasta que un día dije, no, espera, esto se tiene que hacer con mucha más responsabilidad. Y empiezo también a entrar en esas profundidades. Yo, por ejemplo, suelo ir a terapia. Hace mucho rato yo digo que pude sanar con mis padres, mi historia, las decisiones difíciles y demás, pero para mí es un tema que se hace sumamente necesario. Es más, yo lo considero como uno de los pilares fundamentales de mi vida profesional. Para adentrarme justamente en eso, porque no tiene ningún sentido que yo reprograme mis creencias si de fondo sigue estando los mismos cimientos, ¿sabes? Sí. Y entonces lo que tú dices, ¿es más demorado? Sí. ¿Es más doloroso? Seguramente sí. Pero es que eso hace que tú dejes de ser esclavo de un proceso donde todo el tiempo tengas que depender de una conducta, porque no se ha eliminado de raíz. Simplemente lo que ha ocurrido es como barro la casa y coloco la alfombra. La solución no es cambiar la alfombra constantemente para que no huela mal. La solución es hazte cargo de todo eso, ¿no? Y ahí yo sí me he dado cuenta, que no sé si tú lo has visto también, que hay muchas personas que se cansan mucho del desarrollo personal, de conectar consigo mismos, y yo creo que es principalmente por eso, porque se cansan de colocar una alfombra y vuelvo a colocar otra alfombra y coloco otra alfombra y nunca voy a profundidad. Evidentemente, en el corto plazo genera mucha emoción, genera mucha inspiración, mucha motivación y demás cosas, mucha dopamina, muchas sensaciones de esperanza y demás, pero a largo plazo eso termina generando mucho más desgaste. Totalmente, Alejo, y realmente, o sea, a eso me refería cuando decía que nosotros como estos trabajadores de la conciencia, por así decirlo, vengamos de donde vengamos, a veces podemos tener una muy buena intención al comunicar algo, ¿sabes? Pero como no sabemos o no tenemos el alcance, porque pues ninguno somos omnisabientes,
no sabemos cómo eso va a impactar positiva o negativamente a otra persona. Entonces ahí está la parte de la responsabilidad, porque es más que ser responsable, tú eres responsable, estás siendo compasivo con el otro ser humano, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Algo que he visto muchísimo es personas que, por ejemplo, han vivido traumas de, no sé, abusos, ¿sabes? Situaciones de quererse quitar la vida, cosas que son bastante delicadas y que dentro del orden del universo tienen que un porqué en su existencia, ¿sí? Y al escuchar estas narrativas de eso no existe, no lo mires, eso solo te va a hacer que atraigas más cosas negativas a tu vida. Entonces, si se te enferma un familiar de cáncer, tú lo atrajiste porque estabas en cierto nivel de vibraciones. ¿Sabes? Eso puede crear que una persona diga, es mi culpa. Claro. Es mi culpa y yo no voy a poder y esta persona me está diciendo que no puedo, entonces no soy suficiente y se desvive, como dirían por ahí. Eso es algo muy delicado. Total. Y no es darle la espalda a esas realidades más densas que existen y que a veces requieren de un tiempo y una compasión tanto propia como del otro y una paciencia y un respeto para transformarse en algo más liviano, algo más luminoso, sino afrontarlas, me explico, Total. como parte normal, como parte existente, como parte incluso edificante de la vida humana, ¿sí? Entonces ahí es donde yo veo el peligro de ciertas narrativas que estamos viendo en las redes sociales y que vienen mayoritariamente basados del coaching, pero igual también creo que la psicología, si estamos hablando de sacar el potencial humano, la psicología sola se queda corta sin el coaching. Y el coaching solo se queda corto sin la psicología. Sí, se queda muy corto porque, ¿sabes qué? A ver, desde esta mirada, creo que algo que me encanta de la psicología, más que no es lo más importante, pero siento que es algo que encuentro mucha fascinación, es en la independencia. Porque yo siento que el mundo de la psicología o las bases de la psicología te hacen independiente, ¿sabes? Te hacen, que te hacen muy autoconocedor, hacen que profundices mucho en ti mismo, ya sin necesitar un externo, y cuando digo sin necesitar es como que esté acompañándote todo el tiempo, sino que te hace muy independiente. De hecho, yo siempre cuando procuro trabajar con mis clientes, yo le digo, mi intención es que tú no me necesites, porque no tiene ningún sentido que te pida que sueltes tus apegos externos y dependas de que alguien te esté diciendo cosas constantemente. Entonces, Total. te lleva a una conciencia muy autorreflexiva y eso me parece sumamente fascinante, ¿sabes? Porque ahí es donde se hace sostenible este proceso, ahí es donde tú ya como que empiezas a tener la capacidad de adentrarte en las profundidades de tu ser, conocerte sin tenerte miedo, integrarte y demás cosas. A mí eso me parece sumamente fascinante y es algo que yo he empezado desde hace algunos meses a vivir desde esa filosofía. Es como, no quiero que me necesites, ¿sí? A lo mejor quieres seguir trabajando conmigo, o sea, porque quieres tener miradas diferentes, porque quieres contrastar ideas, porque quieres, no sé, debatir acerca de unos pensamientos y encontrar una visión mucho más amplia acerca de las cosas, pero no porque me necesites. El tema es que yo siento que en el mundo del coaching muchas veces esa independencia no se logra porque siempre estamos dependiendo de que alguien nos diga qué hacer. Y en ese que alguien nos diga qué hacer, terminamos viviendo la vida de otras personas, no la vida nuestra, sino por el cómo debería de hacerse. Y caemos en esas irresponsabilidades que tú dices de si estás deprimido es porque estás distraído. Y digo, cuando yo escucho eso en redes, eso es como si me colocaran un aturdidor acá. Digo, espera que no es tan así. Eso genera mucho. En lugar de generar mucha más aceptación hacia nosotros mismos, termina generando más rechazo hacia lo que somos nosotros. Total, total, porque es, ok, tú has vivido la depresión de esa manera, sí, pero eso no significa que tu hermano o tu primo o la persona que está deprimida la está viviendo así. De pronto esa persona ha tratado de hacer ejercicio, de comer bien, que conozco, o sea, conozco personas y aún así, por millones de factores distintos, todavía está deprimido. Entonces, como que también es
uno, a nivel como científico, tener respeto al otro en el sentido de que hay tantos factores. Está el factor de la crianza, está el factor de las neuroquímicas, está el factor de la situación que está viviendo, está el factor de las creencias limitantes. O sea, son millones de factores distintos, porque todos somos un mundo distinto, que nos diferencian, y es tener como ese respeto y esa humildad de decir, hey, yo no puedo decirle al otro que su maleta no es lo suficientemente grande para cargar, yo no le puedo decir al otro tampoco cómo procesar esa maleta, porque yo no estoy en sus zapatos. De hecho, incluso uno como psicólogo o como coach, pues porque sí sé que en los dos se habla de esto, nosotros no estamos allí para decirle a la gente qué hacer, nunca, nunca. De hecho, incluso tú lo sabes, o sea, el experto en su proceso es la misma persona. Nosotros somos meras guías que hacen preguntas, ¿sí? Y que muestran ciertas herramientas para que la persona desde su propia potencialidad pueda ir expandiéndose a lo que él tiene que ser, ¿verdad? Pero de nuevo, ese tema de la humildad y de maravillarse también, de permitirse decir, hey, no lo sé todo. Qué espectáculo de mundo en el que vivimos, en donde un árbol está hecho de millones de distintas partículas que se comportan distinto, y cómo puedo mirarlo y maravillarme y aprender en vez de decir, yo sé cómo funciona ese árbol, y si se le cayó la hoja yo ya sé que es porque tal cosa. No, vamos a aprender de eso, vamos a aprender de la persona que tienes al frente, ¿sí? Y tener mucha honra y respeto del proceso del otro. Creo que es súper importante. Esto que tú estás mencionando me encanta, porque creo que nos va a dar paso también un poco a lo que en realidad creo que eres más experto, a lo que más comunicas hoy día, porque siento que en función de varias cosas, de esa falta de empatía, ¿sí? De esa falta de responsabilidad y la presencia de muchísima superficialidad, hace que le disminuyamos el valor de lo esencial, y hace que empecemos a rentabilizar aspectos esenciales que no deberían de ser rentabilizados, como por ejemplo, entonces, valgo en función de los resultados que puedo llegar a producir. Entonces, si yo tengo que aprender a estar en paz, pero ese estar en paz tiene que ir acompañado de una fortuna, tiene que ir acompañado de un impacto, tiene que ir acompañado de una cantidad de seguidores. Entonces, busco que alguien me enseñe no estar en paz conmigo mismo, que alguien me enseñe a tener esos resultados, porque es lo que termina valiendo de una otra forma. Y eso es lo que también termina llevando mucho al agotamiento, porque los resultados pasan a un segundo plano cuando nosotros tenemos una vida que no es relevante para nosotros mismos. Entonces, le damos menos importancia a la salud mental o a nuestra salud emocional, única y exclusivamente porque pensamos que eso tiene que ser rentabilizado a través de un resultado y demás cosas. Y ahí terminamos viviendo una vida que carece de propósito, porque decimos la vida que vale vivir es la que nuestro mentor nos está diciendo que vivamos. Mira, eso es súper importante, Alejo. ¿Por qué? Porque algo que yo he estado observando, sí, es que la mente, a nivel evolutivo, ¿no? Su mayor trabajo es mantenernos vivos. Y en la época en la que vivíamos en supervivencia constante, porque era la época en la que nos perseguían los dientes de sable, etcétera, etcétera, lo peor que tú podías hacer si a ti un diente de sable mataba a tu mamá y tú tenías que seguir corriendo era tirarte al suelo a llorar. ¿Me explico? Entonces, obvio, ya no estamos en esa época, ya pues o sea, tenemos muchísimas más posibilidades de no vivir en ese estado de supervivencia constante. Si es que tenemos el privilegio, hay gente que no lo tiene y es verdad, pero nuestra mente sigue todavía teniendo ciertas estructuras para ayudarnos a sobrevivir. Entonces la mente, tú le vas a poder decir de alguna manera como que ciertas cosas, pero ella todavía te está tratando de ayudar a sobrevivir, y por eso es tan importante ese trabajo de pausar, cuestionar a ti mismo y a lo que estás viendo, porque de pronto es de nuevo la mente tratándote de ayudar a sobrevivir, no es que sea mala, está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo he observado
estos últimos años en las narrativas que se ven en las redes sociales, Alejo. Nosotros hemos nuestra generación ha tratado de escapar, ¿sí? De pronto estas tendencias antiguas de huir de nosotros mismos, de no ver las cosas difíciles, como en la película Encanto no se habla de Bruno. Bueno, eso nosotros pensamos que es una tendencia de las generaciones pasadas porque ya nosotros estamos en el desarrollo personal, todo esto. Pero si te das cuenta, hemos cambiado la narrativa, pero estamos haciendo la misma tendencia. Total. Y la narrativa es, o sea, trabaja en acción todo el tiempo, busca las metas, si estás en una emoción negativa o vas a crear cosas negativas en tu vida, no deberías vivir en esas emociones negativas, que es cierto. Pero ¿qué es eso? Huir a la experiencia incómoda, ¿sí? O sea, es la misma técnica de la mente o es el mismo mecanismo de defensa de la mente de no sumergirnos o no aceptar o demonizar una experiencia incómoda del ser humano. Y es la experiencia incómoda usualmente cuando ya estamos en un nivel en donde tenemos una vida que hemos construido, dinero, carros, un montón de cosas y nos sentimos vacíos. Usualmente el mirar esa experiencia incómoda y pasar un tiempo largo con esa experiencia incómoda desde la autocompasión y ojalá acompañado de una persona que tenga autocompasión contigo también, es la puerta a poder realmente conectar con el ser, ¿sí? Porque nuestra mente a veces nos lleva a desconectarnos por completo de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está sintiendo todas las emociones del mundo, pero nuestra mente está en accionar como un robot y después cuando paramos, me siento vacío, entonces vamos a seguir accionando. No le tengan miedo a pasar 6 meses, 1 año adentrándote a una etapa de depresión, ¿sí? Acompañado de una persona que tenga esa compasión, esa paciencia y que entienda que esas experiencias incómodas, esas emociones incómodas son partes integrales de nuestro ser y que también tienen un mensaje. Porque de ahí les vas a dejar de tener miedo, ¿sí? Y las vas a poder transformar y te vas a poder volver a sentar en tu presente sin estar constantemente buscando esos estados altos de experiencia, de solo estar en la felicidad, solo estar en la acción. Vas a poder enfrentarte con lo que realmente tu cuerpo tiene desde hace muchos años. Y cuando uno se enfrenta a los miedos, Alejo, cuando uno se enfrenta a su oscuridad, y yo no creo que sea oscuridad, es luz, todo es luz, no hay nada más poderoso que eso, porque ya no te controla. Totalmente, claro, totalmente, sobre todo porque todo tiene el potencial de estimular un conflicto en nosotros que ni siquiera recordábamos. Ahora mismo se puede caer esta lámpara y yo decir esto me pasa a mí siempre y saboteando y empiezo a generar mucha culpa, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, y ahí nos damos cuenta de que la vida funciona según estos ciclos, ¿sí? A lo mejor hoy conecto con una idea que me parece maravillosa, estoy supremamente apasionado, conectado con este momento, le saco mucho provecho y demás, pero dentro de unos 2 o 3 años puedo no conectar con esto. Naturalmente, al desconectarme de algo que es importante para mí, una idea, un proyecto, unas relaciones, una relación de pareja inclusive, ideas y demás cosas, voy a vivir ese periodo de duelo porque estoy desvinculándome de algo, lo cual fue muy importante para mí. Y el hecho de que yo me conozca en esas profundidades, en esas oscuridades, como le solemos llamar hoy día, hace que yo le pierda el miedo a vivir esos estados que son transitorios, pero van a ser transitorios en la medida en la que yo me permita conocerme en medio de esos espacios. Entonces voy a vivir una vida con mucha mayor libertad y desde mi perspectiva siento que ahí es donde yo considero que me estoy amando. Yo creo que amarme no solamente es ir al gimnasio, es cuidar mi alimentación, es elegir personas que cultiven eso que yo soy, es ir a trabajar por mis sueños y demás cosas. Amarme es no rechazar ningún aspecto de mí.
Y eso hace que yo tenga una vida mucho más enriquecida, que desde mi perspectiva, como yo lo ya nos contarás un poco tú, siento que vivo mucho más en propósito, porque como no me conozco, entonces me invento una necesidad para ir a buscar algo que necesito, que no necesariamente yo quiera. Voy, tengo los resultados que yo deseo, y cuando tengo esos resultados que yo deseo, me pregunto si en realidad es lo que yo quería para mi vida. Cuando la respuesta es un no, aparece esa sensación de vacío y aparece esa sensación de mi vida no tiene un sentido. Totalmente, Alejo, y es más que toda esa desconexión de nuestro ser, ¿sí? Al seguir lo que tú decías, lo que un mentor dice, que seguramente el mentor lo hace con todo el amor y con todas las buenas intenciones, pero si no hay conexión contigo mismo y no pasas esa información que ese mentor te quiere decir a través de tu propia ser, no lo vas a poder adaptar a la experiencia que tú tienes que vivir en esta vida. Tú no tienes que vivir la experiencia del mentor, tú tienes que vivir tu experiencia, ¿verdad? Te voy a contar algo que a mí me pasó, tú estabas ahí cuando me pasó y nunca lo hablamos. Mira, imagínate que hubo un evento muy grande en donde tú estuviste haciendo ¿cómo te digo? Una actividad de alto impacto. Sí. Y la actividad de alto impacto era pasar sobre fuego, ¿sí? Y por diferentes cosas que yo estaba viviendo en mi vida referente a lo que estábamos hablando, en donde yo estaba entrando a un entorno nuevo en donde se decía, por acá es el camino, por acá es el camino, por acá es el camino. Y yo estaba, obviamente, naturalmente somos psicólogos y coaches, pero nos pasa porque somos humanos. Yo decía, si no voy por acá, entonces no pertenezco a la tribu. Ojo, eso era inconsciente, ¿sí? Y yo no sabía por qué estaba sintiendo tanta ansiedad, porque no me estaba sintiendo en mi centro, ¿sí? Y por un tiempo, por ignorar esa ansiedad, ¿verdad? Porque por acá es el camino, no me estaba sentando conmigo misma a preguntarme por qué esta situación que es muy positiva en los exteriores, y tú en casa te puedes sentir identificado de pronto estás en un trabajo que pensabas que ibas a amar, o llegaste a una facturación que pensabas que ibas a amar, o llegaste a un entorno, pero te sientes incómodo, sientes algo raro, ¿verdad? Pero tu mente no quiere que te vayas de ese entorno porque tú piensas o te dijeron que ahí iba a estar la clave, ¿verdad? Yo había ignorado ese instinto, ¿sí? Hasta ese día en donde tú hiciste la dinámica de caminar sobre fuego. Yo empecé a sentir un rechazo demasiado grande por caminar en fuego, Ale, y yo no tenía, o sea, mi miedo, para mí lo más fácil era caminar por el fuego, claro. No era no caminar por el fuego, ¿sí? Y en ese momento, ¿por qué? Porque yo en ese momento toda la gente estaba alrededor de la dinámica y estaba diciendo, vamos todos a caminar sobre fuego. Y si no caminas sobre fuego, eres una persona que vive manejada por el miedo. Y si no caminas por el fuego, eres una persona que no haces parte de la tribu. ¿Ves? Es lo mismo, son los mismos mecanismos de defensa antiguos que nos están volviendo a meter en algo de solo sigue la tribu, no te cuestiones. ¿Sí? O eso, así es, no pienso que así sean las dinámicas de alto impacto. Si son manejadas bien, tú las manejas maravillosamente, porque tú dices, y ese día Alejo dijo, si no te nace, no camines. Esto es solamente para que tu camino se transforme, ¿sí? Pero si uno no recibe eso bien y no lo está haciendo por las razones correctas, sino que las estás haciendo para pertenecer a un grupo, no estás transformando nada al caminar por fuego. Tú me puedes decir si crees que es así o no, porque tú eres el experto en eso. Yo no soy experta en eso. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, ese día yo me pregunté, ¿por qué siento esta incomodidad? Y dije, si yo camino por fuego, yo no caminaría por fuego porque estoy transformando miedos por nada. Si yo camino en fuego, lo voy a hacer para pertenecer a esta tribu. Y mi verdadero fuego es el fuego interior. Y es el decir, no quiero caminar por fuego solo para pertenecer a la tribu. Entonces no lo voy a hacer en este momento. No es mi momento. Muchísima gente ese día se me acercó y me dijo, Sofi, ¿y por qué no vas a caminar en fuego? Que los miedos, que si no caminas en fuego no puedes ser parte de este proyecto. Me lo dijeron.
si no caminas por fuego, no puedes colaborar con nosotros. Era un proyecto en el que yo realmente quería colaborar. Y yo le dije, no voy a colaborar con ustedes. Cuando entonces caminé el verdadero fuego interior, caminé por el fuego externo. Y lo hice orgullosa de mí misma, lo hice feliz, lo hice alineada a mí misma. Qué lindo. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu fuego interior de ahora? ¿Cuál es tu fuego exterior? Y escoge siempre el interior antes de caminar por el exterior. Porque ahí vas a sentir el propósito, ahí vas a sentir que valió la pena. Y sí, la meta se va a sentir, lo hice. ¿Sí? Que no es un lo hice, sino un me transformé. Exacto. Que yo siento que eso es lo gratificante, porque algo que yo suelo aclarar mucho, yo le digo a las personas, cuando me dicen no voy a caminar, yo siempre les hago esta pregunta: ¿no quieres o tienes miedo? Digo, porque si no quieres, no te va a convencer y no pasa nada y es maravilloso. Pero si tienes miedo, a lo mejor puedo apoyarte y te puedo acompañar en ese proceso para que lo vivas y después tú sabrás si tomas la decisión o no. Eso es como lo primero que yo suelo recargar, porque yo he profundizado mucho en un curso de milagros y en el Dr. Hawkins, y en esa profundidad he llevado que me desconecte mucho de las dinámicas de alto impacto, me desconecte mucho como herramienta de transformación, porque empecé a verlas como que la transformación no ocurre a través de una experiencia, la transformación ocurre con todo el proceso interno que yo integro, las decisiones, lo que estoy pensando, cómo lo estoy asociando, las expectativas puestas, las presiones, cómo lo estoy manejando, el entorno social y demás. Yo digo que he encontrado una herramienta de transformación muy bonita a través del conocimiento, que es mucho más profunda y más sostenible que una misma práctica. Lo hago porque a la gente le gusta, ¿sí? Porque es una manera muy rápida y demás cosas, pero procuro hacerlo con mucha responsabilidad, Sí. para que la gente entienda que no es caminar por caminar. Muchas personas viven una transformación cuando no caminan o cuando no se atreven a hacer una dinámica, porque a lo mejor las personas están acostumbradas a lo hago por la presión social, y esa decisión de no voy a caminar representa tanta libertad que esa es la verdadera dinámica que la persona necesita vivir, ¿no? Ahí es donde yo termino diciendo, el verdadero poder no son las dinámicas, eres tú. Y eso lo asocio también con cosas allá afuera. La felicidad no es tu pareja, eres tú. ¿Sí? La libertad no es tu negocio, no es tu dinero, eres tú que lo está viviendo. Entonces tiendo a asociarlo mucho con todo esto, porque al final soy yo quien se está descubriendo a través de esta experiencia. Entonces, cuando digo tengo miedo de entrar en una relación, tengo miedo de empezar un proyecto, tengo miedo de emprender, es primero escúchate, ¿sí? Y yo siento que conocernos se acerca más a escucharnos que a recordarnos, porque yo en este momento puedo crear algo completamente diferente a lo que quería hace una hora, ¿sí? O hace una semana, o hace un año, o hace 10 años. Y normalmente nos acostumbramos a tomar decisiones en función de lo que recordamos de nosotros. No, como yo invertí tanto tiempo en este estudio, entonces tengo que sacarle provecho. Como invertí tanto dinero en este proyecto, entonces tengo que terminarlo. Como he invertido tanto en mí en esta relación y ya no me siento conectado, entonces tengo que continuar con esta. Pero yo digo, espera, escuchémonos un poco, ¿sí? ¿Qué quieres en este momento? Eso que tú tienes enfrente te llena. Y cuando digo te llena, no es que te haga sentir completo, sino te conecta con esa sensación de explorar, de descubrir, de conocerte en aspectos nuevos de ti mismo. Y yo digo, ahí donde yo siento que ahí donde tú puedes tomar decisiones más precisas con eso que eres tú. Y te evitas el proceso de llegué a un resultado, no me siento lleno, entonces me tengo que volver a descubrir nuevamente qué es lo que me apasiona. Totalmente. Y fíjate, Alejo, que te escucho y ahí está la clave. Sin embargo, también entiendo que de pronto muchas personas que nos están escuchando dicen como que, ay, pero ¿cómo lo hago? Porque eso es un músculo, ¿sabes? Es un músculo que hay que estar constantemente trabajando. Incluso tú me dirás si también lo experimentas así. Yo, que soy una persona que estudió psicología, que está en este mundo del desarrollo personal, hasta yo debo seguir practicando eso, porque hay momentos en donde se me fue la paloma y venga para acá que de nuevo, ven, conéctate contigo, ¿sí? Entonces yo pienso que incluso es como la verdadera práctica espiritual, o uno de los aspectos de la verdadera práctica espiritual de esta vida, ¿sí? Es como volver al interior y volver a conectarse. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber tú primero, porque me vino la pregunta, me llegó la pregunta, me gustó lo que dijiste al principio. ¿Qué sientes tú o qué le dirías a esas personas que están escuchando
de cómo pueden ir desarrollando esa conexión consigo mismos para ir escuchando su propia voz cada vez más fuerte. Yo siento que lastimosamente, o no sé si lastimosamente, pero sí tenemos un diseño que nos hace utilizar el dolor como vehículo de conciencia, ¿sí? Entonces yo como empecé a desarrollar ese músculo fue más a ver, está pasando esto y no me está gustando. Un duelo, una situación desafortunada y demás. Y empecé a preguntarme, yo sabía que esto iba a terminar así. Porque yo siempre digo, cuando vivimos un escenario doloroso que es producto de nuestras decisiones, no estoy hablando, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, eso son cosas que pasan y duelen y ahí no tienes responsabilidad, ¿no? Pero cuando una quiebra económica o cuando estás en una relación con una persona que no te valora y demás cosas, son decisiones muy tuyas, ¿sí? Que a lo mejor podemos decir son inconscientes, seguramente sí, pero tienen una participación directa tuya. Entonces hago referencia a eso. Entonces yo digo, a ver, esta situación no me es extraña. Yo sabía que algo dentro de mí decía que esto iba a terminarlo, ¿no? Entonces yo siempre digo que el patrón siempre deja huella. Es decir, y me empiezo a preguntar, ¿en qué momento yo supe que esto iba a terminar así? Y ahí empiezo a preguntarme, ¿por qué no me escuché? Si yo sabía que esto iba a terminar así, lo estoy viviendo, ¿por qué no me escuché? Entonces hago yo le llamo a esta práctica como el camino de Hansel y Gretel. No sé si te acuerdas de los cuentos de los hermanos Grimm, sí, claro, que se adentran en el bosque y el niño fue dejando migajas de pan para poderse devolver en ese camino. Entonces yo digo, para yo poder saber cómo deshacer esto, a veces, no siempre, depende mucho de nuestra conciencia, es necesario volver al patrón, a volver al conflicto. Y digo, si yo voy a volver al conflicto, voy a asegurarme de dejar estos rastros. Aquí dejé de escucharme. En este momento empecé a sentir esto. Uy, espera, el comportamiento de esta persona me hizo sentir miedo. Igual, ¿soy capaz de frenar acá? Si digo no, entonces digo, voy a avanzar un poquitico más. Surge un nuevo comportamiento que activan unas alarmas dentro de mí. Digo, esto ya me está sonando familiar. ¿Por qué no soy capaz de tomar esta decisión? ¿Sí? ¿Por qué guardo la esperanza de que el otro cambie? ¿Por qué necesito que el otro cambie? ¿Por qué necesito que se dé este resultado? ¿Qué estoy esperando que esta persona llene en mi vida? ¿No? Entonces como que empiezo a vivir esos escenarios y empiezo a recordar cuándo dejé de escucharme, por qué dejé de escucharme. Y ahí me termino dando cuenta de que muchas veces cuando yo dejo de escucharme es porque le termino dando más valor a las cosas que vienen de afuera que a lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo siento que ese músculo lo voy entrenando cuando digo, uy, esto no me está gustando. No lo rechazo porque lo estoy viviendo. Digo, a ver, ¿por qué terminé en esta situación? Yo en este punto supe que quería esto. Y esto me lo empezó a activar, no sé, que alguien gritó, que alguien dijo algo de más, que alguien fue despectivo y demás. Y entonces hoy en día tengo la práctica de que es muy rápido porque me he familiarizado mucho con eso. Entonces cuando estoy conociendo a alguien y, por ejemplo, tiene un comentario despectivo, ya inmediatamente yo digo, no, aquí no es. Claro. ¿Sí? Pero porque aprendí a escucharlo. ¿Sí? Entonces dejé de rechazar esa experiencia y empecé a indagar en mí. ¿Cómo terminé acá? ¿Cuándo dejé perdón, en qué momento supe que iba a terminar en este escenario? ¿Por qué no me escuché? ¿Por qué me dio miedo tomar esa decisión? Y yo siento que la información te lleva a la comprensión y la comprensión te lleva a tomar decisiones completamente diferentes. Y eso, desde mi experiencia, me lleva a vivir un proceso que ya no es doloroso, que es a lo que le tememos, que creemos que tomar esas decisiones son dolorosas, pero cuando estamos informados, tomar esas decisiones ya nos duele. Y a veces nuestras esperanzas, nuestras necesidades internas hacen que no observemos esa información. Entonces alguien un día dice, no, entonces yo siempre digo, el mundo te informa. ¿Sí? Tú estás conociendo a esta persona, pero resulta que esta persona es súper amable contigo y te invitó a una cena romántica y llegó el mesero y resulta que fue despectivo con el mesero. Eso es información. Claro. No la ignores. ¿Quieres eso? Entonces yo digo, cuando tú tomas una decisión tienes que asegurarte de darle el sí a toda la información que tú recibiste. Claro. El cómo te trató a ti, cómo trató al mesero, cómo trató a su mamá, cómo trató al del parking, cómo pagó la cuenta, en los comentarios, todo es informativo. Y para eso necesitamos estar presentes. Totalmente. Qué poderoso lo que acabas de decir. Y como que dos cosas se me vienen a la cabeza. La primera es ese cuestionamiento, ¿sí? Ese ejercicio de preguntar ¿por qué no me escuché?
¿Por qué no me estoy escuchando? ¿Por qué estoy tomando esas decisiones? ¿Por qué? Porque hay dos cosas ahí, y la primera es, cuando nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Hay como, no te puedo decir exactamente cuánto es el tiempo, pero es como un pequeño espacio de tiempo que separa entre tú vivir la situación y el volver a tomar una decisión que está conectada a un patrón neurológico que fue formado allí por el pasado, ¿verdad? Una identidad antigua, una creencia antigua que son limitantes y que ya no queremos vivir. En ese pequeño espacio de tiempo entre que nosotros hacemos eso, hay una posibilidad. ¿La posibilidad de qué? De escoger distinto y de reescribir tu cerebro, utilizar la famosa neuroplasticidad y reescribir esos patrones para que ya la identidad no sea limitante, la creencia no sea limitante, la emoción no sea limitante y la experiencia no sea limitante. ¿Y qué pasa? Hay una manera de extender ese pedazo de tiempo para que tú lo puedas atrapar y decir, uy, aquí tengo una oportunidad de actuar distinto. La primera manera es meditar. Cuando nosotros meditamos, alargamos ese pedazo de tiempo en donde nos podemos dar cuenta. Pero la otra manera es lo que tú haces, pausar conscientemente y alargar conscientemente ese espacio de tiempo que te separa entre la potencialidad de crear tu vida y pues el crear la vida, los mismos patrones que estabas teniendo anteriormente. Y cuando te cuestionas, te das esa oportunidad de literalmente responder algo nuevo, lo que tú quieres, ¿no? Y lo otro poderoso que veo de allí es que esas preguntas usualmente te llevan a respuestas que revelan cosas que estás teniendo dentro de la relación contigo mismo. Y es lo que tú dices, el mundo te informa totalmente, pero también es un espejo, y a esto se refiere esa famosa frase del mundo es un espejo, porque todas las reacciones que tenemos automáticas nos informan de la relación que estamos teniendo con nosotros mismos, y la relación que estamos teniendo con nosotros mismos es la que está creando nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que daba Ale, esto se cae, ¿sí? Y él tiene el pensamiento, ¿por qué me pasa esto siempre a mí? Me saboteo. Ok, espera, ¿por qué estoy pensando eso? Ya, porque tengo una relación conmigo mismo de no soy suficiente, de soy un saboteador. ¿Y por qué? ¿Sí? Y vamos indagando para liberar y no darle poder a eso, sino darle poder a la potencialidad de yo ya no quiero ser eso. Total. Ahí donde yo suelo ser muy contradictorio de las personas que dicen que, a ver, soy muy partidario de esto de que las emociones no se pueden racionalizar, pero siento que los dos son un complemento. Mente, o más bien pensamiento, emoción, son un complemento necesario, porque yo siento que la emoción, que al ser instintiva, ¿sí? Muestra todo lo que está albergado en esa parte más primitiva de mi mente, ¿sí? En ese inconsciente y demás cosas. Entonces, a través de la emoción, que es muy volátil, que es muy efímera, muy reactiva, muy intensa, permito llegar para poder, me permito activar el pensamiento para que pueda comprender el desde dónde viene eso. Entonces, me explico. Si algo me genera miedo a mí, no lo rechazo, ¿sí? Me doy el permiso de sentirlo, pero no solamente es sentirlo, sino buscar comprenderlo, porque es como un mensaje que me está diciendo, hay algo acá a nivel de supervivencia que tu mente te está diciendo necesitas protegerte de algo. Para mí el mecanismo de supervivencia que tú nos comentabas ahora, que naturalmente tiene nuestro cerebro y nuestra mente, es hermosísimo, porque, y no me puedo pelear con eso. No es, entonces como tengo miedo, tengo que hacerlo a pesar del miedo. Espera, ¿tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de algo que quieres hacer? Si eso que tú quieres hacer porque te genera miedo, entonces digo, me estoy sintiendo miedo que se me activó allá en mi inconsciente. ¿Qué me está informando este miedo? ¿A dónde me está llevando? ¿Sí? Entonces, a lo mejor voy a decir, tengo miedo de empezar este proyecto porque, no sé,
puedo perder el dinero. Listo, no rechazo ese miedo me está diciendo, ten cuidado con las decisiones que tomas, no vayas tan acelerado, aprende a administrarlo de una mejor forma. Entonces, o tengo miedo de entrar en esta relación, espera, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué me está diciendo mi mecanismo de protección? Entonces yo siento que el miedo no es un no lo hagas, sino es un hey, ten cuidado cómo lo estás haciendo, ¿sí? Lo mismo pasa con todas las emociones. Entonces un momento siento rabia. ¿Por qué estoy sintiendo rabia? ¿Sí? ¿Qué me activó esta rabia? ¿Cómo soy yo cuando siento rabia? ¿Cuáles son las decisiones que tomo cuando tengo rabia? Entonces yo siento que la emoción a mí me permite comprenderme, que de por sí solo el pensamiento no podría, porque si no hay algo que me moleste, pues entonces el pensamiento no tiene ningún sentido que esté allí para poder entrar en ese escenario. Y la emoción por sí sola no tendría ningún sentido, porque entonces me dedico a sentir emociones, pero nunca paso de allí. Claro. ¿Sí? Entonces yo siento que he aprendido a ser como una combinación de estos dos aspectos, de siento y comprendo. Totalmente. Y eso que tú estás diciendo, en mi opinión, es el verdadero paso de toma de conciencia que el ser humano tiene que hacer en este momento. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio un vehículo, ¿sí? Y este vehículo, o sea, ya voy a hablar cosas espirituales, esto es mi creencia, pero sí, este vehículo es algo, un milagro, o sea, es una cosa divina, espectacular, poderosa, que nos dio la divinidad o que encarnamos en la divinidad para poder vivir esta experiencia. Y por algo tenemos que hacer ejercicio, y por algo tenemos que comer, y por algo tenemos que ir al baño, y por algo tenemos que sentir emociones. Las emociones son parte o son superpoderes de este vehículo que tenemos. No son la enemiga, no son lo que nos ancla, son superpoderes. Son como esas herramientas de tú, vamos a activar qué es lo que me está diciendo aquí este panel. Cuando las ignoramos, no estamos tomando conciencia porque estamos ignorando una de las herramientas más poderosas de por qué la divinidad nos puso en este vehículo, ¿sí? Y cuando las hacemos, nos identificamos con ellas demasiado, nos estamos identificando con el vehículo. Entonces no estamos llegando en ninguno de los dos lados a nuestro máximo potencial. ¿Cómo lo hacemos? Como tú lo dices, trayendo nuestra conciencia y sabiendo que somos nuestra conciencia, que eso pues tampoco es un trabajo también, observando esta herramienta que nos dio la divinidad, ¿sí? Y utilizando y aprendiéndola a utilizar. ¿Cómo la aprendemos a utilizar? Comprendiéndolas como tú lo dices, pero también permitiéndolas. Total. ¿Sí? Dentro de una manera responsable, lógicamente, inteligente, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si no las permitimos, se estancan en nuestro cuerpo, a nivel somático. ¿Sí? Y nos pueden empezar a crear patrones que no queremos. Sí, porque yo siento que nosotros tomamos decisiones muy imprecisas por el afán de salir de una situación que no logramos comprender. Entonces, ese camino de conocerse a uno mismo, de adentrarse, ¿es doloroso? Claro que es doloroso al comienzo, porque como nunca lo hemos hecho, la primera vez que lo hacemos, creemos que estamos entrando al mismísimo infierno. Pero yo leo mucho a las personas porque también es mi experiencia personal. La primera vez que yo entré en esa insuficiencia, me di cuenta que también era rabia, me di cuenta que había mucho dolor dentro de mí y demás. Fue demasiado difícil. Pero hoy en día creo que no experimento esas sensaciones de insuficiencia, no porque no las haya o no experimento esos escenarios de dolor, no porque no los haya, sino porque se volvió un proceso tan ameno conocerme que ya no la sufro. Entonces a veces me despierto triste, a veces digo me da miedo hacer ciertas cosas, a veces me siento enojado, pero cuando digo que no la sufro no es porque no lo siento, sino porque no se perpetúan a lo largo del día, a lo largo del tiempo, sino que yo digo, uy, mira, hoy estoy enojado. ¿Por qué razón? A lo mejor muchas veces ni sé. Tuve un sueño y ese sueño que ni siquiera recuerdo vino a activar una emoción en mí y me desperté con esa emoción. Entonces me empiezo a ser amigo de esas emociones y al hacerme amigo de esas emociones soy muy compasivo conmigo. Entonces yo digo como que lo que me ha permitido a mí crecer, tomar decisiones arriesgadas, buscar mis sueños y mis objetivos, sentirme conectado, marcar límites y demás, es que tengo una relación muy amorosa conmigo.
Y cuando siento miedo, digo, siento miedo y no me rechazo a mí por estar sintiendo miedo, ¿sí? Lo dejo dentro de mí, obviamente lo proceso, lo transito, lo siento, nunca lo exteriorizo, porque entiendo que todo ese tipo de acontecimientos a los que nosotros le tenemos miedo que se den por nuestras emociones es porque lo hemos acumulado tanto que llega un punto donde estallamos, donde azotamos una puerta, donde le gritamos a alguien, donde renunciamos a algo importante para nosotros, donde saboteamos esa relación. Esto pasa porque hemos contenido tanto nuestras emociones que llega un punto donde simplemente van a explotar. Cuando yo me hago amigo de ellos, dejo de tomar esas decisiones que me duelen. Entonces yo siempre digo, a ti lo que te duele no es la emoción, lo que te duele es cómo eres tú cuando sientes esa emoción. Y eres de esa forma porque cuando la sientes no lo haces por voluntad, sino que es un estallido de ya no soy capaz de contener más, entonces llega la emoción y me abraza y actúo en función de un estado emocional y no en función de lo que soy yo. Y eso es lo que me termina doliendo, porque después aparece la culpa. No, es que no me gusta sentir rabia porque azoto la puerta. No, lo que no te gusta es azotar la puerta, porque eso te hace entrar en culpa, ¿sí? Y un poco por ahí. Hermoso, totalmente. O sea, lo que no te gusta es ese rechazo a la emoción, ¿sí? Que la vuelve un villano en vez de tu aliado a la hora de caminar por este mundo, y al volverla al villano, pues la creas como un villano en tu realidad. Total. Es fascinante eso. Creo que aquí podríamos hablar horas de todo esto, sobre todo porque sí siento una mirada muy compasiva de tu parte profesional, ¿sabes? Porque yo siento que, no sé, es mi mirada también, como que las personas no comprenden que un proceso psicológico es un proceso de indagación, ¿sí? Entonces, a veces en ese proceso de indagación se entra mucho en los tecnicismos y muy poco en lo humano. Y siento que el coaching te ofrece más ese aspecto humano, menos conceptual y menos indagativo, pero más ese aspecto cálido y demás cosas. Y yo siento que por eso las personas tienden mucho a irse como hacia ese lado, ¿no? Pero me encanta esto que tú estás diciendo porque cuando digo esto que estás diciendo me refiero a todo lo que hemos hablado, porque es muy humano, ¿sabes? Y sí siento que cuando nosotros estamos en momentos de caos, buscamos esa persona que nos abrace. Y cuando digo abrazar, no lo hablo literal, sino metafóricamente, que nos haga saber que no somos erróneos, que estamos pensando por alguna razón específica lo que estamos pensando y que está bien, aunque sea poco eficiente, pero es lo que estamos pensando. Entonces, eso que tú nos compartes me suena supremamente cálido y yo sí siento que es un poco lo que necesitamos nosotros, ser más compasivos con nosotros mismos. Entonces, nada, pues Sofi, no sé si quieres compartirnos algo más. Por mi parte, digo, muchas gracias por este espacio, ha sido supremamente enriquecedor. Espero que en algún momento podamos tener la oportunidad una vez más de conversar y de poder compartirlo con las personas. Espero que quienes lo hayan escuchado se hayan sentido también muy abrazados, ¿sí? Muy guiados, porque básicamente aquí lo que estamos diciendo es, no está mal lo que sea que tú estés viviendo, pero sin importar lo que sea que tú estés viviendo, busca a alguien que te acompañe desde la compasión y desde la paciencia, es decir, desde el amor. Exactamente. Y si tú mismo no estás siendo capaz de acompañarte desde ese amor y desde esa paciencia, porque puede pasar, busca a alguien. O sea, es demasiado importante. Busca a alguien si es posible y vas a poder atravesar cualquier cosa que estás pasando. No, Alejo, realmente muchas gracias por invitarme de nuevo. Me emocioné mucho cuando me escribiste porque te lo digo de nuevo de manera muy genuina. Te admiro desde el momento en que te conocí. Me pareces una persona sumamente sabia, una persona sumamente humilde también de corazón, y eso te permite conectar realmente desde lo humano, que es lo que tú me acabas de decir. Eso es sumamente valioso. Me fascinaría volver a estar acá en el podcast, claro que sí, y estoy segura que co-crearemos cosas muy chéveres en el futuro. Y muchas gracias a las personas que están viendo, que están escuchando. Acuérdense que son seres sumamente poderosos, increíbles, que esta experiencia con sus matices también es muy poderosa. Nada, Alejo, muchísimas gracias y pues nada, que se repita. Nada, Sofía, encantadísimo y por supuesto que sí, seguramente nos encontraremos mucho en este camino. Una última recomendación que me está surgiendo ahora es no minimices tus conflictos, sea lo que sea que estás sintiendo, no te compares con otra persona. Somos seres humanos experimentando situaciones diferentes, pero las mismas emociones.
Entonces, lo que a mí me estresa no necesariamente tiene que ser lo mismo que a ti te estrese, pero el estrés es el mismo y aplica para todas las sensaciones que nosotros experimentamos. Entonces, no minimices tus conflictos y cualquier conflicto, desde mi perspectiva, se disuelve con solo respirar. Y si al respirar no eres capaz de disolver ese conflicto, buscar una persona que te acompañe y que te guíe es más que necesario. Me encanta, súper poderoso. Listo. Muchas gracias.